Hay muchos que se resisten a ese clima y curiosamente uno de ellos, desde luego, es José María Aznar, a quien tú, Ignacio Camacho, has podido entrevistar. Has grabado la entrevista previamente, pero has tenido ocasión de preguntarle por estas cosas. Sí, la hemos grabado ayer en Madrid por los compromisos de viajes del expresidente y la verdad es que se ha mostrado muy beligerante con ambos espectros del marco político. Por un lado, contra el Partido Socialista, contra el presidente Sánchez, y por otro lado, contra Vox, del que habla en un tono que el Partido Popular todavía no es capaz de hacer. Bueno, pues vamos con la entrevista de Ignacio Camacho, que firma cada semana aquí, y ya digo, con una de las figuras históricas ya en la vida política española de las últimas décadas, con José María Aznar. José María Aznar López, político español, miembro del Partido Popular y presidente del Gobierno desde 1996 hasta 2004, tras ser presidente de la Junta de Castilla y León. Deja el cargo en los días convulsos del 11 al 14 de marzo de 2004, cuando los atentados en Madrid ocurrieron apenas 3 días antes de las elecciones generales. Tras dejar la presidencia, Aznar se centra en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, promoviendo políticas liberales, economía de mercado y debates estratégicos frente a la izquierda mundial. Presidente Aznar, bienvenido a Encantado, la Ignacio, televisión andaluza. Si le parece, antes de hablar un poco de su libro reciente, le voy a preguntarle un poco por el panorama de actualidad y en concreto por el ciclo electoral que empieza dentro de unos días en Extremadura. ¿No siente un cierto riesgo de saturación, de estrés electoral con tantas elecciones anticipadas, acumuladas de aquí a final del mandato? Existe ese riesgo y existe el riesgo efectivamente de una cierta sensación de inestabilidad, ¿no? Pero es verdad que los gobiernos necesitan poder gobernar, necesitan una mayoría que les ampare, necesitan unos presupuestos que determinen cuáles son sus políticas, necesitan en su caso pues acuerdos que den una estabilidad y unas posibilidades de gobernabilidad, ¿no? Si eso no se produce, pues se puede producir una situación de inestabilidad, y esa situación de inestabilidad o de ingobernabilidad no es deseable. Por lo tanto, de lo que se trata es de intentar buscar mayorías, de intentar tener presupuestos y de intentar poder gobernar para que no se produzca la ingobernabilidad, que es una mala situación. Pero precisamente por esa situación de ingobernabilidad probable, no hay ahora mismo ningún análisis objetivo, ninguna encuesta que permita pensar en un gobierno, en una alternancia sin Vox. Pero existe la responsabilidad de los dirigentes políticos, de los dirigentes sociales, existe la responsabilidad de los exdirigentes de intentar explicar a la gente los riesgos que tenemos. El riesgo que tenemos en las próximas elecciones españolas es que el desmantelamiento total del sistema va a ser unas elecciones constituyentes prácticamente, y porque el actual gobierno, el actual presidente del gobierno solamente puede salir de esa situación creando una crisis mayor, y la crisis mayor ya es la crisis constitucional. Entonces la única fuerza que lo puede impedir es el Partido Popular. Pero si de esas elecciones, aunque las gane el Partido Popular, sale un gobierno débil, la situación de España será difícil de gobernar. Necesitamos una mayoría amplia, suficiente, sólida. Y esa mayoría sólida es la que se tiene que conformar a derecha e izquierda, con un sentido nacional de las cosas que permita la continuidad de nuestro sistema, la convivencia entre españoles y que permita la gobernabilidad del país. ¿Y usted no cree que en el electorado de la derecha, del centro y la derecha, no se ha instalado la idea de que el PP y Vox son muy complementarios y que Vox es una especie de versión yo creo que ya no. Yo creo dura que, o cafeinada yo del creo, PP? Ignacio, que ya no. Yo creo que es verdad que el Vox nace como una extensión del PP, pero ya eso ya no es así. Vox es un partido que vuela a su aire y que es el partido de Le Pen en Francia, y son los partidos extremistas europeos de la derecha más radical europea, y eso no es el Partido Popular. Hay una parte de ese electorado que sí
puede volver al Partido Popular y yo le pido que vuelva al Partido Popular para articular esa mayoría nacional, ¿no? Como también es necesario pedir a los moderados de la izquierda española, izquierda moderada española, que se agrupen en torno al Partido Popular, que es la opción que pueda aglutinar esa mayoría nacional que yo reclamo, ¿no? Eso sería lo razonable y lo lógico y lo deseable. Pero este discurso tan explícito no es el que está haciendo el candidato del Partido Popular, el líder de la oposición. Esto lo dice usted porque está un poco más liberado, porque está por fuera de... Bueno, a mí me pregunta don Ignacio Camacho cuál es lo que opino y yo les digo lo que opino. Lo que opino suele coincidir bastante con lo que opina el líder de la oposición y yo desde luego manifiesto claramente mi apoyo a Alberto Núñez Feijóo porque es el que debe encabezar esto y tiene las condiciones para encabezarlos y tiene las cualidades que necesitaría España en ese momento. ¿Usted cree que la legislatura aguanta hasta el final? Yo creo que van a intentar que aguante hasta el final porque esta legislatura ya es una aventura personal y por lo tanto cualquier otra alternativa de salida del gobierno es personalmente, digamos, más inconveniente, ¿no? Y por lo tanto, al ser una cuestión personal, se está con mayor cobijo, con mayor protección para sus intereses en el gobierno que fuera del gobierno. Pagará lo que sea necesario para ello. ¿Pero lo ve viable? Lo veo viable. Lo veo viable porque el populismo consiste en vivir sin reglas. Y aquí estamos en un populismo izquierdista que vive sin reglas. Ya no hay reglas en el país. Las únicas reglas que en el país que existen son evidentemente las prácticas políticas razonables que todavía quedan por parte de algunos y la actuación de la justicia. Esos son los límites que quedan en España. Si eso se derrumbase, pues esto sería un mundo absolutamente sin reglas, ¿no? Y en consecuencia, para ello, para esa aventura personal, conviene estar en el gobierno. No hay ningún otro argumento político. Le he oído últimamente pronunciarse en contra de la posibilidad de intentar acortar la legislatura con una moción de censura. Es que yo no creo en las operaciones políticas que no salen, ¿no? Cuando se pone como ejemplo la moción de censura que planteó Felipe González contra Adolfo Suárez, esa moción de censura tenía varios objetivos, además del desgaste de Adolfo Suárez, ¿no? Tenía un objetivo, que era sustituir la UCD por Alianza Popular. Eso era establecer el binomio Felipe González-Manuel Fraga. Eso era la operación. Y la operación sale. La operación de censura fracasa. Pero es que ahora mismo no hay esa operación. La operación que hay que hacer es una moción de censura para convocar unas elecciones. Pero es que no hay. No se puede. Entonces, ¿para qué se quiere convocar una moción de censura? Si no va a salir, ¿para qué se va a convocar? Algunas veces yo digo, no, es que si se convoca la moción de censura, todo el mundo se retrata. Yo estoy aquí, está todo el mundo retratado. ¿Y si Junts cambiara? No hace falta que nadie se retrate más. Algunos están demasiado retratados, ¿no? ¿Y si Junts cambiara de posición? Yo creo que no. Nosotros, vamos, mi opinión personal, mi opinión personal, el PP no puede hacer una operación con Junts en las circunstancias actuales de Junts en ningún caso. ¿Usted detecta en la sociología del centro derecha una irritación capaz de desembocar, en el caso de que se produjera una alternancia, un vuelco, una especie de sanchismo de derechas? El sanchismo de derechas solamente lo podría protagonizar Vox. Y para protagonizarlo solamente tendría que ganar las elecciones. Sí, yo digo, Sánchez establece un muro para excluir a la mitad de España. Vox lo que dice es: yo quiero ese muro, pero lo quiero yo para mí, para excluir a la otra mitad de España. Lo que yo digo es que no tiene que haber muro, que no quiero muro. España no puede ser un país de muros, sino justamente, y es por eso porque la apelación a esa mayoría nacional, a esa mayoría sólida, amplia, que tiene que volver a enderezar el país, ¿no? Pero España es solo los muros. Ahora se me dice, Vox haría lo mismo que Sánchez, pero ellos. Lo que hay que hacer en España es la política diferente, un proyecto diferente, totalmente contrario al de Sánchez. ¿Y ve alguna posibilidad de volver a los consensos constitucionales después de Sánchez? Después se producirán unas circunstancias que es difícil medir en este momento, pero supuestos sobre la base de un gobierno con una mayoría,
Ese gobierno con una mayoría tiene que tomar decisiones, evidentemente, de recuperación del país, de la nación, del Estado, de la convivencia, de la recuperación institucional, y se producirán en los partidos movimientos, ¿no? Y en el Partido Socialista se producirán movimientos. Es posible, eso requerirá su tiempo, y por lo tanto será muy importante, es cada vez más importante el concepto de esa mayoría, porque sobre esa va a descansar durante un tiempo en solitario la responsabilidad de sacar al país adelante, ¿no? En unas circunstancias muy complicadas y muy difíciles. ¿Y si Sánchez gana o aguanta ganar en el sentido de mantener el poder? Bueno, la Constitución se ha terminado, el sistema institucional cambiará, la monarquía parlamentaria desaparece, España dejará de ser una nación para ser un mosaico de naciones de no se sabe cuántas, y la convivencia entre los españoles estará en riesgo como consecuencia de todo eso. ¿No es un poco apocalíptico ese panorama? Bueno, si cae el sistema, porque cae todo. Sí, lo que no se puede decir es poner en cuestión la Constitución. Si se pone en cuestión la Constitución, se pone en cuestión la monarquía. Si se pone en cuestión la Constitución y la monarquía, se pone en cuestión la convivencia entre los españoles, porque eso fue la transición. Y si se pone en cuestión la convivencia entre los españoles, se pone en cuestión lo que es el funcionamiento de un sistema democrático en libertad. En libertad. Por eso digo que las próximas elecciones van a ser constituyentes. No es apocalíptico, es la salida normal de alguien que ha llevado a España al límite en la confrontación, que tiene que intentar salir de la situación con una situación de corrupción que le aplasta, y que solamente lo puede hacer creando una crisis mayor. Y eso yo creo que es lo que se va a intentar. Y eso es lo que yo creo que tenemos que impedir. Y hablando de crisis de régimen, usted está promocionando estos días un nuevo libro que se llama Orden y Libertad, y que es un análisis entiendo yo, de los desafíos que afronta el régimen liberal, la democracia liberal tradicional. ¿Eso es otra crisis de régimen a escala internacional, planetaria? Sin duda, no. Este libro dedica un capítulo a España, pero sobre todo se llama Orden y Libertad porque yo creo que es lo que necesita el mundo de hoy, las sociedades de hoy fundamentalmente, ¿no? Yo siempre intento explicar donde estoy que la libertad no es causa del orden, la libertad es consecuencia del orden. Una sociedad desordenada es anarquía, y el mundo de hoy tiene unas grandes tendencias desordenadas, como consecuencia de la competencia entre poderes, como consecuencia de la revolución tecnológica, como consecuencia de los cambios demográficos que se producen, etcétera, etcétera, y eso es lo que se analiza en el libro, ¿no? Entonces, no es un libro que está pegado tanto a la actualidad como pegado a las cuestiones de fondo que tenemos que ocuparnos y tenemos que resolver en todos los países, ¿no? Pero la solución tiene que estar basada en la libertad. ¿Y qué ha pasado en Occidente para que cada vez más sectores de población, y sobre todo los jóvenes, se deslicen hacia tentaciones autoritarias, tanto derecha como izquierdas? Pues es la teoría del funcionamiento, ¿no? La tentación autárquica es la teoría de que en los países autocráticos, en las dictaduras, las cosas funcionan más fácilmente que en las democracias, ¿no? Eso es absolutamente incierto, porque al final, si uno analiza, por ejemplo, la Guerra Fría, las sociedades libres, el mundo occidental, era mucho más eficiente que el mundo comunista, y eso fue una de las razones de su victoria. Y eso es que está basado esencialmente en la libertad. La libertad es creativa, la libertad es innovadora, la libertad da oportunidades a las personas, la libertad hace creación. Y la fuerza de la libertad supera mucho a las dictaduras y a las democracias, ¿no? Y eso los jóvenes lo tienen cada vez más que comprender y entender, ¿no? Y en segundo lugar, la revolución tecnológica que estamos viviendo a una velocidad de vértigo afecta más, evidentemente, a las democracias que a las dictaduras, que a los regímenes autárquicos. Las democracias se tienen que transformar, no son unas democracias débiles, son unas democracias frágiles, con instrumentos delicados, y claro, la revolución tecnológica es de tal envergadura que a las dictaduras les afecta menos que a las democracias. Pero se están comiendo a los partidos sistémicos que constituyeron el régimen liberal de la posguerra. Eso no es se los están comiendo por las patas. No es la primera vez que ocurre. Si te fijas, Ignacio, uno de los problemas que tuvieron en el periodo entre guerras en la Europa de 1920 fue el hundimiento de los partidos centrales en Europa. Cuando los partidos centrales se derrumban en Europa es cuando empieza... No acabó bien eso.
acabó fatal. Por eso no debemos tener miedo a hablar de los riesgos, porque los riesgos existen, acabó fatal. Pero volviendo a la pregunta que se me hacía antes, es que no se puede concebir en España el cambio de un sistema a otro sistema o el derrumbamiento del sistema institucional sin unas consecuencias que afecten a la vida de los españoles. Cuidado. No, es que es inconcebible. Entonces, si se derrumban los partidos centrales, como se derrumbó, el último en derrumbarse no en la Alemania y provocó el nacimiento de la expansión y la toma del poder total por parte del partido nazi, ¿no? Pero eso fue la expansión del comunismo, fue la expansión del fascismo, fue la expansión del nazismo, fue la expansión del nacionalismo en Europa. Fue uno, claro, que llevó a una gran catástrofe, ¿no? Y cuidado, porque ahora cuando uno lee la estrategia de seguridad de inteligencia de los Estados Unidos para el próximo futuro y analiza que una de las cosas que se plantean es el apoyar a los partidos nacionalistas en Europa e intentar decir que la Unión Europea debe disolverse, estamos hablando de unas cuestiones históricamente extraordinariamente peligrosas, ¿no? Que algunos de los redactores de esa estrategia debían tener en cuenta, ¿no? Si es que no son absolutamente ignorantes del tema, ¿no? Una última pregunta en este sentido. Usted tuvo una relación intensa con los Estados Unidos, con el presidente Bush. Por lo que le oigo, esa relación ahora mismo, esa opinión sobre la presidencia norteamericana es bastante más crítica. Estados Unidos ha sido un país que su política tradicional y sobre todo la política de los presidentes se ha conocido la expansión de la democracia, la expansión de la libertad, la expansión del libre comercio, del libre mercado y de intentar el respeto a los derechos humanos. Hoy no, eso ya no existe. Se ha renunciado a esa política y se ha renunciado por otra política que es populismo puro y duro, que es fuerza y negocio. Yo no participo de esa visión de las cosas. No digo que haya una visión esa visión de las cosas no tenga unas partes de razón. Cuando los Estados Unidos le dicen a Europa, oiga, cuidado con la demografía, tienen toda la razón. También Europa podría decir a los Estados Unidos, oiga, tenga cuidado con la suya. Cuando le dice, cuidado con las fronteras, tienen razón. Cuidado con la inmigración, tienen razón. Hay muchas advertencias que tienen razón. Pero el conjunto del discurso político es un discurso que no es el discurso propio de las democracias liberales y de aquellos que queremos la expansión de la libertad y la democracia en el mundo. Presidente Aznar, ha sido un placer tenerlo en la televisión andaluza. Muchas gracias. Encantado, Ignacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues entrevista interesantísima, gracias Ignacio. Deja desde luego un montón de mensajes y de frases contundentes. El sanchismo ya es solo una aventura personal, una aventura personalista. Vox es sanchismo de derechas. El populismo es vivir sin reglas. Las próximas elecciones tienen dimensión constituyente. En fin, la pregunta que yo me hacía viendo esta entrevista es: ¿sería muy diferente si se le hiciera a Felipe González? Probablemente no. Es verdad que se ha movido más Felipe González que Aznar. Pero me ha llamado la atención a mí una cosa de lo que dice Aznar, que más o menos lo viene repitiendo en las últimas comparecencias de gira de promoción de su libro. De alguna forma, no porque él mande, pero sí porque influye. Algunos líderes del PP han empezado a endurecer el discurso contra Vox. Ayuso, sin ir más lejos, hoy el aragonés, Jorge Azcón. Es decir, bueno, yo creo que Aznar todavía, insisto, en el partido no le hacen prácticamente ningún caso, pero conserva sobre la derecha liberal española una autoridad moral importante. Lo que tú dices, en lo que hubieran coincidido plenamente es en la preocupación que tienen ambos por la Constitución. Por la desinstitucionalización de España. Pero lo que pasa es que yo, tanto a Aznar como a Felipe González, lo que les aconsejaría es que ellos, como dirigentes que han sido y que tienen mucha proyección, se preocupen de que PP y PSOE, que para mí son fundamentales, no se autodestruyan. Y se autodestruyen con la corrupción y con la política agresiva de aniquilación del adversario. Yo ahí sí discrepo un poco de que se haya movido mucho Felipe González. Yo creo que lo que sigue en esa horquilla constitucional de defensa de un sistema con determinados principios y valores, donde ellos, como tú también contabas, Javier, con la proyección que tienen también la obligación, si se quiere en cursiva,
de tener un discurso de moral política. Por cierto, yo agradezco mucho este tipo de entrevistas, que son entrevistas además de fondo, con criterio. Tú puedes compartir o no a la persona entrevistada, pero tú hay notas, por ejemplo, criterio, pozo y peso, que se echa mucho de menos en esta política de zasca y de memecracia en la que estamos viviendo. Y sobre ese particular, yo sí comparto con el presidente Aznar, como con el expresidente también, Felipe González, la preocupación por la deriva populista. Y sí creo que ahí me quedaría con ese titular, si se quiere despeinándolo tal vez del tono apocalíptico, sí creo que es importante que hablemos de los riesgos del populismo, porque en muchas ocasiones creemos que hay cosas que son inamovibles en política y no lo son. Claro que pueden ser movibles. Pero hay una cosa que decías tú, Juan Carlos, yo creo que es muy importante. El presidente Aznar ha estado hablando de fondo, ha estado planteando sus reflexiones, cosa que no estamos acostumbrados a ver en nuestros actuales líderes, ni en Feijóo ni en Pedro Sánchez. Vamos al trazo grueso, a la barbaridad más grande, y a veces los ciudadanos necesitan un referente, una persona que exponga su criterio, como ha expuesto Aznar. Tú la compartirás o no, efectivamente, pero expone su planteamiento, expone su criterio, expone los riesgos o cómo cree que va a pasar las próximas elecciones, que la ha calificado muy claramente como unas próximas elecciones constituyentes. Eso no lo dice el PP en todos los días ni en las entrevistas que se le hacen a Feijóo. Yo creo que es que ese tipo de referentes, de personas que efectivamente ya están fuera un poco de la política, han tenido una importantísima responsabilidad, tienen esa responsabilidad moral de mantener, bueno, pues hacer unos planteamientos más sensatos, sobre todo más sólidos, más solventes, que no sea eso, esa barbaridad, ese tuit, eso, a ver quién dice la barbaridad más gorda. Ha dado una clave que creo que también es significativa y que también baraja Pedro Sánchez, y dice que tan grave es que siga Pedro Sánchez como que el PP gane las elecciones siendo muy débil y dependiendo mucho de Vox, que también es a lo que juega Pedro Sánchez, que sabe que cuanto más tiempo aguante, más crece Vox, que es tal como está la circunstancia. Y al final dice, oye, de nada servirá desalojar a Pedro Sánchez y que gobierne el PP si la alternativa es débil, es frágil y no dura. O sea que, Esto es un asunto que la inmensa mayoría del electorado de derecha todavía no ha asimilado. Existe la idea de que PP y Vox son más o menos lo mismo, con un más o menos acento ideológico, y el PP, efectivamente, ahí hay una bifurcación ya de modelo político institucional, ¿no? En fin, pues os